Los siguientes diagramas corresponden a diferentes móviles que están describiendo un movimiento rectilíneo. La pregunta A dice encuentra las ecuaciones de movimiento para cada uno y la pregunta B determinar en qué momento pasan por el origen. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué son las ecuaciones de movimiento. Una ecuación de movimiento es una formulación matemática que nos indica la variación de alguna magnitud, en este caso la posición final, en función del tiempo. O sea, cómo va a ir variando mi posición a medida que el tiempo vaya tomando distintos valores. En el caso de nuestra ecuación de MRU, lo primero que necesitamos saber para poder analizar y llegar a encontrar la ecuación de movimiento es cuáles de todas estas incógnitas son constantes y cuáles son variables. Veamos. La posición final es una variable. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo, mi posición final va a ir cambiando. La posición inicial, por otro lado, es una constante. Porque si yo empecé en mi posición 6, como en este ejemplo, por más que pase el tiempo, yo siempre empecé en mi posición 6, con lo cual esta es una constante. La velocidad también es constante. ¿Por qué? Porque bien sabemos que estamos en MRU, con lo cual a medida que pasa el tiempo mi velocidad no varía. Eso significa constante. Mi tiempo final, el tiempo, es justamente la variable independiente. Va a ir variando y a medida que esta varía, afecta a mi posición final. Esta es la variable independiente. Y por último, el tiempo inicial es constante. Si yo empecé después de 3 minutos, no importa qué tiempo llegue, yo siempre empecé a los 3 minutos. Es constante. Habiendo hecho este análisis, ahora sabemos que los valores de las constantes, las que están en verde, o sea, mi posición inicial, mi velocidad y mi tiempo inicial, yo los necesito tener o como datos o calcularlos, depende cómo sea el ejercicio, pero necesito esos valores para poder así tener mi ecuación de movimiento. Porque las variables las dejo expresadas con una letra y las constantes les pongo el número con su unidad. Entendida lo que es la ecuación de movimiento, vamos a encontrar la ecuación específica para este caso. Lo primero que vamos a hacer es buscar los datos que nos da el ejercicio. Los datos que tengo son 24, que es mi posición final, 6, que es mi posición inicial, 6 segundos, que es mi tiempo final, y 0, mi tiempo inicial. Mi pregunta era mi ecuación de movimiento, y para mi ecuación de movimiento yo necesito el dato de velocidad. Entonces, ¿me alcanzan con estos datos? Sí, tengo x final, x inicial, tiempo final, tiempo inicial. Con esos puedo calcular mi velocidad para así poder escribir mi ecuación de movimiento. Despejando de mi ecuación de MRU, x final menos x inicial dividido tiempo final menos tiempo inicial va a ser igual a la velocidad. Entonces puedo reemplazar los datos. 24 metros menos 6 metros dividido 6 son 18 metros dividido 6 segundos y esto me da 3 metros por segundo. Esta es la velocidad. Ahora sí tengo todos los datos, todas las constantes para escribir mi ecuación de movimiento. Lo que hago es agarrar mi ecuación de MRU, reemplazar las constantes y dejar expresadas las variables. O sea, la posición dijimos que variaba en función del tiempo, la dejo expresada. 6 metros es mi posición inicial, que es constante. 3 metros por segundo es mi velocidad, que es constante. La t la dejo expresada y como el tiempo inicial era 0, queda así mi ecuación de movimiento. La pregunta B dice,
determinar en qué momento pasa por el origen. Mirando el gráfico podemos ver que a medida que pasa el tiempo, al haber empezado en una posición inicial de 6, como la velocidad por nuestro sistema de referencias vemos que es positiva, la dirección es en el sentido positivo, nunca va a atravesar el origen. ¿Qué sería el origen? El origen sería el 0, la posición 0, ¿no? Entonces no lo cruza.